sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia, el constitucional, el de la salud, porque todos, absolutamente todos, merecemos vivir en condiciones dignas. Y ese derecho a la salud no debe ser un privilegio de los que tienen capacidad económica para costearlo, porque la misma norma establece el principio de solidaridad, donde se obliga a aquel que venga un poco más a contribuir con la financiación de la salud de aquellos que no tienen capacidad para costearla. Igual, toda la sociedad aporta para que usted tenga una mejor prestación del servicio de salud. No es una dádiva del Estado, sino un aporte que hacen todos, absolutamente todos los colombianos con capacidad de pago o los que pertenecen al régimen contributivo. Bienvenidos todos y todas a este su programa Tablero Jurídico. A partir de este momento usted puede marcar el 315-1290, 315-1290 o el 485-3449. Nuestras líneas de participación habilitadas para que usted nos consulte sus temas. Llámenos ya y nosotros le vamos a dar respuesta inmediatamente. Recuerde, Tablero Jurídico está aquí para orientarles sus dudas en materia del derecho. Vamos a iniciar con una pregunta que nos llegó a nuestro correo electrónico. Y esa pregunta, al parecer, es frecuente y muchos se la hacen a diario. Pero antes de responderla, vamos a atender a un televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Luz Marina Giraldo, de Calima. Doña Luz Marina Giraldo, del barrio Calima. Cuéntenos, doña Luz Marina, ¿cuál es su inquietud? Quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo soy pensionada y mi esposo no alcanzó la pensión, tiene 600 semanas. ¿Esa pensión no la podemos juntar, que nos la paguen con la mía? ¿Usted está pensionada cuánto hace? 5 años. Hace 5 años está pensionada. ¿Su pensión es por vejez? Sí, por vejez de trabajo. ¿Su esposo qué edad tiene? Tiene 62 años. 72 años. Y tiene 600 semanas. 600 semanas y 72 años. 62. 62. ¿Él actualmente está trabajando? Sí. ¿Trabaja como independiente o dependiente? Está trabajando en una empresa. Correcto. Pues bien, mi señora, usted me pregunta por qué él ha sentido ganas de retirarse del trabajo. Sí. Pues bueno, para saber si tiene derechos, así podemos apuntar lo de él con la pensión mía. Bueno, perfecto. Vamos a responderle entonces a doña Luz Marina. Le recordamos, es pensionada hace 5 años por vejez. El esposo tiene 62 años, no es pensionado, pero sigue aportando al sistema. Tiene 600 semanas, es decir, menos de la mitad de las necesarias para poder optar por una pensión de vejez. La pregunta ¿es posible que las semanas
que tiene cotizada su esposo puedan incrementar el número de semanas que tiene usted para que la pensión que ya está disfrutando se aumente? Es la pregunta. La respuesta es: no es posible. No es posible sencillamente porque usted ya le reconocieron la prestación económica por vejez. Ya usted está pensionada y no hay una norma en Colombia que permita adicionar semanas a las que ya tiene, salvo que usted sea pensionada por invalidez y que esa invalidez permita revocarle la pensión más adelante para que usted pueda sumarle las que tiene a las de su esposo, siempre y cuando él no sea pensionado, y puedan así estructurar lo que la ley 1580 del año 2012 define como pensión familiar. Pensión familiar. Esa pensión familiar únicamente se da cuando ninguna de las dos personas ha sido pensionada, y lo que se busca es la suma de las semanas de él o de ella con las semanas de él o de ella. Recuerde, y digo de él o de ella porque pueden dos hombres que son parejas sumar semanas, dos mujeres que son parejas sumar semanas, o en su defecto, si es una pareja heterosexual, también pueden sumar semanas y exigir el reconocimiento de lo que conocemos como pensión familiar. Ley 1580 del año 2012, octubre del año 2012, para que ustedes puedan ir estructurando la misma y hacer las recomendaciones o las reclamaciones de rigor. Gracias por comunicarse con nosotros, doña Luz Marina. Recuerde que este es Tablero Jurídico. Y vamos entonces a resolver otra pregunta que está allí en nuestro correo electrónico. La pregunta ¿es posible que todas las personas pensionadas tengan derecho al incremento pensional del 7% por hijos y del 14% por cónyuge? Una de las preguntas que nos dejaron en nuestro WhatsApp, porque ahí también recibimos en el 311-388-5557. En ese WhatsApp recepcionamos las preguntas, lo mismo que nuestro correo electrónico. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Soy Luz Mari, de aquí de Cali. Doña Luz Mari, nos está llamando de la ciudad de Cali. ¿Su pregunta cuál es? Ay, doctor, lo que pasa es que a mi esposo pues él presentó papeles para la pensión, pero resulta que ya lo llamaron, resultó en lista que para pensionado por vejez, y fuimos y resulta que él habló ahí en la oficina donde estaban ya en ese día, estaban diciéndole a todos los que ya tenían su pensión, y resulta que entonces él salió furioso y dijo, no, me negaron la pensión. Le pregunté por qué, me dijo, no, que porque no tengo, que porque no había pensión, que porque no había empezado a cotizar desde el 80 para atrás, algo así, no me acuerdo mucho. En todo caso le dieron 5.700.000, creo, u 800 y no más, y ya. Eso ¿A qué fondo de pensiones está él vinculado? No, él no tenía ningún fondo de pensiones cuando eso, simplemente eso hace ya como 7 años, y le dijeron pues que si quería hacer una apelación, pero él dijo, no, pues ya me dieron esto, pues ya que, y entonces pues a nosotros nos dicen, incluso una cuñada ahí de Tuluá me acaba de llamar y me dijo que hablara con ustedes para pues hacer la pregunta, a ver si de pronto era factible que mi esposo pudiera darle la pensión. Doña Luz Mari, ¿quién le entregó ese dinero a su esposo? ¿Qué entidad? En el Banco de Occidente, aquí en Cali. Ah, fue directamente el Banco Occidente, pero bueno, el banco, sí, el fondo de pensiones fue Colpensiones, fue Porvenir, ING, o sea, ¿qué entidad le entregó ese dinero a él? Ay, abogado, no sé. Espera un minutico, por favor, sí. Acabó de llegar mi esposo, ¿para que hable con él? Sí. Bueno, doña Luz Mari, vamos ¿sí? a recepcionarle. Perfecto, mi señora. Páseme a su esposo entonces. Sí. Ya se lo paso ya. Correcto, amor, doña venga, corre. Mari. Estoy hablando por teléfono, mi amor, venga. Hable de la pensión suya. ¿Qué día me dijo? ¿De qué? De su pensión. ¿De qué? Muy buenas tardes.
¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Bien, gracias. Sí, ¿Cuál señor. es su nombre? Mi nombre es Juan Darío Valencia Correa. Don Juan Darío Valencia. ¿Cuál es su edad? Son 68. 68 años. Su esposa nos narra que usted se acercó a reclamar la pensión y que solamente le reconocieron unos dineros, pero no lo pensionaron. Sí, claro. Cuénteme, ¿a qué fondo de pensiones se acercó usted? Al Seguro Social. Al Seguro Social. ¿Cuánto Sí, al hace Seguro eso? Social. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo hace que le reconocieron la indemnización sustitutiva de la pensión? Hace 5 años, 5 años y medio, más o menos 6 años. 5 años y medio. Sí. Usted durante su vida laboral activa, ¿cuánto tiempo trabajó? Yo trabajé, o sea, pues que coticé, lo que coticé, Sí, señor. 10 años. 10 años únicamente Sí, no más, 10 años. en toda la vida laboral. En toda la vida laboral coticé 10 Correcto. años. ¿Y esos 10 años los cotizó usted de qué época a qué época? En el año 72 más o menos, ¿qué? En el un momentico. En el 81 al 82, Sí, pues señor. con 2 años. Sí, señor. ¿Sí? Del 81 al 82, 2 años. Yo volví al 81 y al 82, Sí. 2 años. Y luego del 96 al 2005, ¿cómo que fue? Del 96 al Al 2005. 8 años. 8 años. En total fueron 10 años. 10 años en total, sí, señor. Correcto. ¿Usted nació en qué fecha? Recuérdeme, por favor. Yo nací el 28 de febrero Sí. de 1948. 1948. Perfecto. Sí. En la cédula dice que nací el 15 de marzo, porque en ese tiempo como que les cobraban multa a los papás por no por no denunciarlo ligero, entonces les pusieron 15 días más adelante. Correcto. Entonces vamos a tomar papel y lápiz. Don Rubén Darío, ¿me dice? Juan. Don Juan. Darío. Juan Darío. Sí, señor. Vamos a tomar papel y lápiz porque le vamos a explicar pedagógicamente a usted y a otros televidentes que están en línea. Sí. Si usted nació en el año de 1948, nos acaba de confirmar, Sí. puede colgarnos la línea para que otras personas se comuniquen, súbale el volumen al televisor, tome papel y lápiz y va a recesionar la explicación que por este medio le vamos a dar a usted para que otros aprendan qué hacer al respecto. No necesariamente por vincularse a un fondo de pensiones basta para tener derecho a la pensión. Además de vincularse, debe cumplirse con los requisitos de la edad y de las semanas que la misma entidad exige y no son otras que la ley ha establecido, porque no es el fondo de pensiones quien pone las condiciones, sino la ley. Luego, retomando su caso, don Juan Darío, miremos la fecha de su nacimiento, 1948. Usted estaba regulado por el decreto 758 del año 1990, el mismo que aprobó el acuerdo 049 que emitió el Seguro Social. Y este decreto, en su artículo 12, establece cuáles son los requisitos para poder pensionarse por vejez, que es el caso que estamos citando. Ya vamos a ir con el televidente en línea. Le pedimos el favor que permanezca allí la persona que nos va a consultar nuevamente, mientras le explicamos al amigo Juan Darío. En ese orden entonces, don Juan Darío, que nos está llamando desde Tuluá o Buga, norte del Valle, le decimos, si nació en 1948, a 1988 tenía 40 años. 40 años a 1988. ¿Va a tomar papel y lápiz? Desde los 40 años hasta los 60, usted debió cotizar un mínimo de 500 semanas. Y 500 semanas las cotiza usted en 10 años. Escasos 10 años, 500 semanas. Es decir, que si revisamos su historia laboral y encontramos que usted, desde febrero de 1988 a febrero
del 2008, cuando usted cumple 60 años, tiene 500 semanas cotizadas en ese lapso de tiempo, usted tiene derecho a pensionarse con 500 semanas. Sería muy importante que usted exija la impresión de su historia laboral en Colpensiones, así haya reclamado la indemnización sustitutiva hace 5 o 6 años atrás, exija su historia laboral y háganosla llegar a la oficina. Nosotros se la vamos a estudiar y es posible que usted con 500 semanas obtenga el reconocimiento de la pensión de vejez, siempre y cuando se mantenga en régimen de transición. Y lo más probable es que sí, porque la transición indefinida tuvo un primer periodo de caducidad que fue hasta el 2010. Luego, en el 2010, usted ya tenía 62 años, si nació en el año de 1948, tenía 62 años. En ese orden entonces, usted cuando cumplió la edad estaba en transición. Necesitamos revisarle si cumplía con el otro requisito, es decir, las 500 semanas aportadas dentro de los últimos 60 años anteriores, 20 años anteriores, corrijo, al cumplimiento de la edad mínima. Gracias por comunicarse con nosotros, esperamos que haya tomado atenta nota y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, señor, le habla Carmen Muñoz. Doña Carmen Muñoz, ¿de dónde nos llama, doña Carmen? Sí, lo es. ¿Y su pregunta cuál es? Doctor, tengo 2 preguntitas para hacerle. La una es que mi hermano tuvo una esposa durante muchos años, más de 20 años, pero ellos nunca gestionaron pues cobrar el 14%. Él ahora tiene otra esposa, hace 2 años. Entonces la pregunta de él es, la esposa de él ya murió, la propia, pues ella ya murió. ¿Qué posibilidad hay de ese 14% que le correspondía por la primera esposa? ¿Quién pensionó a su hermano? ¿El Seguro Social? Colpensiones, sí, señor. Colpensiones. Sí, doctor. ¿A qué edad lo pensionó? ¿Qué edad tenía cuando lo pensionaron? A los 62. 62 años. ¿Cuánto hace que se pensionó? Hace 2 años. ¿Cuánto? Más o menos. ¿Cuánto hace que se pensionó? Hace 2 años. Hace 2 años, es decir, ahorita tiene 64 años. Sí. Bueno, ¿su hermano no está cerca? No, está trabajando. Porque necesitamos concretar si él se pensionó con 62 o con 60. No necesariamente porque se haya pensionado a los 62 significa que a esa edad debió pensionarse. Yo puedo cumplir la edad para pensionarme a los 60, pero aguardo un poco, me pensiono a los 62, 64, 65, pero el derecho se estructuró cuando cumplí 60 años. Es lo primero que debemos mirar para ver si hay lugar o no al incremento pensional. Pero con respecto a su pregunta, mi señora, permítame decirle, la pregunta se enfoca a saber si tiene derecho al incremento pensional por la cónyuge que falleció. Sí. Esa es la pregunta. Sí. Y con la otra tiene 2 años de estar viviendo juntos. Exactamente, doctor. Bueno, vamos a responderle. Puede colgar la línea. Gracias, doctor. Doña Carmen Muñoz, y tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar. Primero, indicarle a usted que el incremento pensional por cónyuge, compañera, compañero o por hijos en edad de estudio o menores de edad se establece en el artículo 21 del decreto 758 del año 1990, decreto 758 del 90. Ya vamos a ir con Televidente en Línea. Terminamos de hacerle la explicación a doña Carmen Muñoz y vamos con nueva pregunta para darle respuesta aquí, como debe ser, en directo. Si bien es cierto, la primera compañera de su esposo falleció, ella ya no, o a él no le asiste el derecho por esa persona que ha fallecido, pero le asiste por la segunda compañera que consiguió, porque la norma dice por cónyuge, compañera o compañero permanente. Y si ya la primera esposa falleció, ya esa persona no está a cargo. Luego por ella no le van a reconocer incremento pensional, pero sí le van a reconocer por la persona que tiene a cargo en la actualidad.
simplemente se exige que la compañera actual no sea pensionada ni se encuentre trabajando o recibiendo algún tipo de renta, porque lo que dice la norma es por persona a cargo, y se entiende que si hay una persona que está trabajando o está pensionado, no está a cargo del pensionado, pues tiene su propio sustento. Luego, habría que mirar la resolución con la cual le reconocieron la prestación económica por vejez a su hermano hace 2 años, para establecer si la misma se tipifica acorde al decreto 758 del año 1990. Es la única razón válida para saber si hay lugar o no a reclamar el incremento. Y eso lo hacemos llevándonos la historia laboral, lo mismo que la resolución mediante la cual se le reconoce la prestación, a la dirección que aparece en pantalla. O si necesitan cita previa, llamen a esos teléfonos que aparecen allí. No se olvide, estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Nos vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Gracias, bien, gracias. Una pregunta, doctor. ¿Cuál es su nombre? Carlos Alberto Suárez. Don Carlos Alberto Suárez, ¿nos está llamando de dónde? De la ciudad de Cali. Perfecto, don Carlos Alberto. ¿Y la pregunta cuál es? Yo tengo 1.310 semanas cotizadas. Tengo 56 años. Sí. El caso es que hay de por medio hay como un impedimento, diría yo, como laboral, que me dicen que es diabetes. ¿Yo tengo derecho a meter papeles? Cuando usted me dice que tiene un impedimento, ¿es una enfermedad? Sí, doctor. ¿Tiene diabetes? Sí, doctor. ¿Los Dicen, médicos sí. qué le han manifestado? Sí, claro, pues a ver, laboralmente dentro de la documentación se hacen exámenes y si hay una efectividad de este problema. ¿Cuál es su fondo de pensiones? Colpensiones, doctor. Está en Colpensiones, perfecto, pero a usted no lo han calificado con pérdida de capacidad laboral. No, pues yo fui a Colpensiones y la niña me dijo a mí que llevara la documentación allá a una clínica que ellos tienen, que allá me valoraban. Correcto. Y que de pronto podía surgir la posibilidad de impedimento laboral. ¿Usted está trabajando actualmente, don Carlos? Claro, doctor, claro. ¿Está trabajando con una empresa o independiente? No, trabajo con una empresa, doctor. Perfecto, entonces vamos a responderle a don Carlos Alberto Suárez. Don Carlos Alberto Suárez. Vamos a responderle en el acto, tome papel y lápiz, puede colgar la línea telefónica, subirle el volumen al televisor al máximo, llamar a los vecinos para que escuchen, porque a veces la respuesta hay que socializarlas, porque el conocimiento no se mendiga. Todos tienen derecho a saber. Y en esto de seguridad social estamos prestos precisamente a orientarles a ustedes cómo actuar frente a esa situación. En su caso, don Carlos Alberto Suárez, aparte de lamentar la enfermedad que usted en este momento padece, le indicamos lo siguiente. Para que una persona pueda pensionarse por invalidez, artículo 38, ley 100, le define a usted en qué consiste la invalidez. Y la invalidez consiste en haber perdido el 50 o más de su capacidad laboral. Artículo 38 de la ley 100, pérdida de la capacidad laboral. Para que se pueda establecer su pérdida de capacidad laboral, es necesario, don Carlos Alberto Suárez, que usted entre a cumplir una serie de procedimientos que permitan, en últimas, calificarlo. Y esos procedimientos es la cita con el médico, el medicamento, el examen, el diagnóstico, la intervención quirúrgica si se requiere, la cita con el especialista, y al final el especialista dice: está desahuciado, no se puede hacer nada con Carlos Alberto Suárez para mejorar su situación. Conste, y le hacemos la explicación, usted no podría trabajar, es decir, no debió estar trabajando, porque cuando una persona lo califican o lo van a calificar es porque no ha podido recuperarse de una patología, bien una enfermedad, bien un accidente. En ese caso, usted debe ser calificado por el fondo de pensiones al que se encuentre vinculado.
la niña le dijo que usted debe acudir a Colpensiones, radicar documentación. Colpensiones lo va a someter a una valoración para determinar su pérdida de capacidad laboral. Y si ese porcentaje que le califican es del 50 o más, tiene derecho a la pensión. Si el porcentaje es inferior, el que le da Colpensiones, usted debe acercarse a la Junta Regional, y si esa Junta Regional tampoco alcanza el nivel del 50% de pérdida de capacidad laboral, puede acudir a la Junta Nacional. Dudamos un poco de que usted lo vayan a pensionar por invalidez a pesar de que esté enfermo, porque si usted estuviese muy mal con la patología que nos está manifestando, no debió estar trabajando, debió estar incapacitado y traer ciertos días ya de incapacidad, ciertos días de tratamiento, buscando la forma de recuperar su condición de salud. Pero como está trabajando, se presume que aún no ha estructurado un 50% de pérdida de capacidad laboral, porque eso solamente se da cuando la persona ha sido literalmente desahuciado por quienes son los encargados de calificarlo. Pero si en un momento dado lo califican con el 50, usted puede aplicar sus documentos para solicitar reconocimiento de la prestación económica por vejez. Ya tiene el número de semanas suficientes, 1.310. Siga trabajando. Si la enfermedad se lo impide, exija que lo califiquen y puede obtener la pensión de invalidez. Cuando cumpla los 62 años, le cambian esa invalidez por la pensión de vejez. Gracias por comunicarse con nosotros, don Carlos Alberto Suárez. Nos vamos con más Televidente en Línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Bien, gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? De aquí de Cali, mi nombre es Francisco Sinisterra. Don Francisco Sinisterra. Cuéntenos, don Francisco Sinisterra, de la ciudad de Cali, ¿cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que yo soy pensionado por invalidez y tengo un niño, un muchacho de 15 años. Él está con la seguridad social y todo, con los derechos míos, ¿no? Pero no tiene recreación por Confandi. Y el caso es que un hermano de él lo quiere afiliar a Confandi. ¿Sí se puede eso? ¿Usted está sin caja de compensación familiar? Sí, yo estoy afiliado a todo eso, pero cuando me pensionaron a él no le siguió llegando subsidio, pero no sé si tiene derecho a recreación. Correcto. Y el hermano de él quiere afiliarlo por cuenta de él a recreación para que le llegue el subsidio. Perfecto. Su hermano o su hijo, mejor dicho, ¿tiene su núcleo familiar? No, el hermano de él no es hijo mío. El hermano de él es hijo de la mamá de él. Y el menor de edad es que es hijo mío. Correcto. Ellos son hermanos de madre. Correcto. La mamá murió. Vamos entonces a responderle a don Francisco Sinisterra. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Usted lo que quiere es saber si hay lugar o no a que lo afilien como hermano y que pueda recibir el subsidio familiar por ser menor de edad. O si hay algún inconveniente que él vaya a tener problemas o que yo vaya a tener problemas por eso. No sé si el hermano lo puede afiliar o no. Bueno, vamos entonces a responderle a usted, don Francisco. Tome atenta nota. Tenemos 4 entidades aseguradoras en materia de seguridad social. La EPS para enfermedades o accidentes de origen común, el fondo de pensiones que le garantiza los diversos tipos de pensiones, vejez, invalidez, sobrevivencia, familiar, pensión especial, entre otras. La administradora de riesgos laborales que le garantiza a usted también enfermedades o accidentes de origen laboral y le reconoce también pensión o indemnización cuando como causa de su actividad ha padecido algún tipo de accidente o enfermedad. Y finalmente tenemos la caja de compensación familiar. Como tenemos Televidente en Línea,
Vamos a ser rápidos con don Francisco Sinisterra y ya vamos a ir a recesionar la llamada para que la persona que está allí nos espere un momentico, ya le vamos a recesionar su inquietud. ¿Qué sucede entonces al respecto, don Francisco? Si usted lo que pretende es que su hijo sea vinculado por su medio hermano a la caja de compensación familiar para que le pueda brindar no tanto la recreación, sino el subsidio familiar, le indicamos a usted que las cajas de compensación familiar en efecto tienen esa prestación, garantizarle a usted un subsidio familiar, préstamo para subsidio o un subsidio de vivienda, la recreación, entre otros. Hasta hace poco los pensionados no tenían ese derecho, pero recientemente en este último gobierno se aprobó que las personas o los pensionados tienen derecho a la caja de compensación familiar y no pagan siempre y cuando la pensión no sea superior a 1.5 salario mínimo legal mensual vigente. En su caso, usted no me está diciendo que lo quiere vincular para que le den la recreación, sino para que le den el subsidio. Allí tocaría revisar, porque hasta donde entendemos el subsidio familiar se le reconoce es a ese núcleo familiar, y ese núcleo familiar más cercano, más estrecho, como la cónyuge, ¿cierto? Hijos, aunque el subsidio familiar es básicamente por hijos, no por hermanos, pero me refiero en la explicación a que ese núcleo familiar más cercano está integrado por la esposa y los hijos. Los padres, los hermanos, los tíos, los primos, no hacen parte de ese beneficio. Teníamos que consultar la norma, pero no va a ser posible, porque las cajas de compensación familiar reconocen tal subsidio a los hijos de los empleados, mas no tenemos conocimiento y no lo creemos que le vayan a reconocer a los hermanos. Vamos a consultar la norma y por supuesto a comunicarnos nuevamente con ustedes, preferiblemente el día de mañana, y ampliarles, pero estamos casi seguros que no es posible que lo afilien como hijo, sobre todo porque tiene un padre que ya lo tiene vinculado, y si su hermano o su medio hermano lo va a vincular como lo que es, como su hermano, no creemos que le vayan a dar a él subsidio familiar en cuantía de cerca de 27, 26 mil pesos mensuales por esa condición. Le agradecemos a usted, don Francisco Sinisterra, estaremos nuevamente mañana con usted por acá, por estos medios. Vamos con Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Bueno, al parecer se nos ha caído la comunicación, pero eso no es obstáculo para que otras personas sigan marcando el 315-1290, 315-1290 o el 485-3449. Aquí estamos recesionando sus inquietudes y ampliamos la pregunta que ha sido reiterativa en el día de hoy, los incrementos pensionales. Por eso le respondemos al amigo que nos escribió a nuestro WhatsApp preguntándonos sobre los incrementos pensionales. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo le ha ido a usted? Muy bien, habla Edgar Martínez de acá de Cali. Don Edgar Martínez de la ciudad de Cali. ¿Su inquietud cuál es, don Edgar? Doctor, yo tengo 62 años cumplidos, pero no alcanzo a cotizar las semanas que la jubilación requiere. Alcanzo más o menos como a 700 semanas. ¿Tiene ¿Se pierde esa plata? ¿Se pierde la semana? ¿Tiene 700 semanas ahorita? Sí, señor. ¿A qué fondo de pensión está usted vinculado? Colpensiones. A Colpensiones. Y su pregunta es si ese dinero lo puede retirar. Sí, o cómo puedo hacer para optar a la jubilación. Correcto. ¿Usted tiene cónyuge, compañera o compañero permanente? Sí, señor. ¿Ella es pensionada? No, nada, para nada, ni trabaja tampoco. ¿Tiene semanas cotizadas? No, señor. Ni una semana cotizada. No. Bueno, lo primero es revisar su historia laboral. Vamos a colgar la línea, don Edgar Martínez, y vamos a darle respuesta a usted inmediata.
La pregunta es, ¿qué hace una persona que tiene 62 años de edad y cerca de 700 semanas cotizadas? ¿Puede seguir cotizando para tener derecho a la pensión? ¿Es posible? Sí, claro, es posible. El artículo 37, aplicable a los afiliados a Colpensiones, le indica, usted tiene varias alternativas. Una de ellas es seguir cotizando hasta ajustar el número mínimo de semanas, que son 1.300. Pero hacemos un cálculo. Tiene 700 semanas. Le faltarían 600 semanas para poder pensionarse con el número mínimo, pensión por vejez. Si usted tiene el número mínimo de semanas, debe seguir cotizando. Si desea tener ese número mínimo, debe seguir cotizando por 12 años más. Esos 12 años representan 600 semanas, más 700 que ya tiene, da un total de 1.300. Pero 12 años sumados a los 62 que usted tiene ya, estaría dando 74 añitos. Esos 74 añitos le garantizan a usted una pensión a esa edad. Usted pondera, hace los cálculos, y esos cálculos hágalos bien. ¿Por qué? Porque es posible que usted lo haga o siga cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional, artículo 25, Ley 100 de 1993. Pero el Fondo de Solidaridad Pensional únicamente le ampara a usted o le garantiza durante los próximos 3 años, porque el término máximo o la edad máxima que debe tener una persona para recibir los subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional son 65 años. Usted tiene 62, tiene 3 añitos para seguir aportando. Luego le quedarían 9 años para seguir cotizando con tarifa full, es decir, a hoy 110.700 pesos aproximadamente. 110.700 pesos aproximadamente. Calcule la expectativa de vida, calcule lo que tiene cotizado, pero usted tiene otra alternativa. Si su cónyuge, compañera o compañero permanente también tienen semanas, puede buscar una pensión familiar, Ley 1580 de octubre del 2012. O puede también vincularse a través de los BIS, beneficios económicos periódicos subsidiados, que maneja el Estado y que fueron creados con el Acto Legislativo 01 del año 2005. Esa es otra modalidad de pensionarse. Allí puede usted escoger. Pero si usted decide que no quiere seguir cotizando, puede estar inmerso en el artículo 37, reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión. Le van a entregar cerca de 5 o 6 millones de pesos, 7 millones de pesos, dependiendo el monto con el que usted cotizó. De eso va a depender la indemnización sustitutiva. Lo puede hacer conforme al artículo 37 de la Ley 100. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, mi querido amigo, y lo invitamos para que siga viendo su programa Tablero Jurídico. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a mirar, teníamos una llamada, a ver si nuestro televidente no se nos ha quedado dormido, ha dejado por ahí el teléfono abierto, pero ya está la línea habilitada, por eso le vamos a dar paso a su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, amigo? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Jorge Garzón de Cali. Don Jorge Garzón, de la ciudad de Cali. ¿Y su pregunta cuál es, don Jorge? Pues mire, yo tengo, ya cumple 62 años. Cumple 62 años ahorita. Y tengo más o menos, ya estoy cotizando por comprensiones. ¿Cuánto lleva cotizando? Pues tengo más o menos 850 semanas. 850 semanas, correcto. Pero a mí me dio un infarto hace como 10 meses. ¿Le deben qué? Un infarto. Le dio un infarto hace 10 meses. Sí, señor, y ahorita la semana pasada me hicieron otro cateterismo al corazón. Correcto. ¿El médico qué le dijo? Pues no, yo eso no he hablado nada de pensión, no he hablado nada con él. Bueno. Pues me dio incapacidad, ¿no?
Correcto. ¿Hasta qué fecha cotizó usted o está cotizando actualmente? Estoy cotizando. ¿Usted cotiza como trabajador dependiente o independiente? Independiente. ¿Usted cotiza como independiente? Sí, señor. ¿Con el Fondo de Solidaridad Pensional? Con Colpensiones. ¿Directamente con Colpensiones? Sí, señor. Con ahora que vamos a adulto mayor, ¿no? Correcto. Entonces está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional con el consorcio Colombia Mayor. Mi pregunta es si me puedo la pensión por la patología que yo tengo. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Jorge Garzón, que nos está llamando de Cali. Puede colgarnos la línea, don Jorge, para que otros televidentes puedan contactarnos y consultarnos sus inquietudes. ¿Qué sucede en su caso, don Jorge Garzón? Bajémosle o colguemos el teléfono y subámosle el volumen al televisor. Papel y lápiz, don Jorge Garzón. Papel y lápiz. Usted está cotizando para pensión de vejez. Tiene 850 semanas, 62 añitos de edad, pero lamentablemente le ha dado infarto recientemente y usted desea saber si puede pensionarse por invalidez. Claro que puede pensionarse por invalidez. La respuesta es muy similar a uno de los primeros televidentes que tuvimos en esta tarde o en este día, y es manifestarle a usted que debe someterse al proceso de calificación por parte de Colpensiones. Allí en pantalla están nuestros teléfonos, allí en pantalla está nuestra dirección y atendemos con cita previa. Le vamos a reorientar a usted cómo lograr que le den esa pensión de invalidez siempre y cuando usted sea calificado con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral. Artículo 39, Ley 100, artículo 38, Ley 100. Hay que cumplir con los requisitos que estos dos artículos exigen. El 38, pérdida de la capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Y el 39 indica que debe tener como mínimo 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Esto es, si usted no está en ley 100 o ley 797. De lo contrario, habría que aplicarle la condición más benéfica o el principio de favorabilidad que está contenido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y en el 53 de la Constitución Política, lo que significa que podemos pensionarlo también con decreto 758, que exige 150 semanas dentro de los últimos 6 años o 300 semanas durante toda la vida laboral. Gracias por comunicarse con nosotros, amigo Jorge Garzón. Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a su inquietud y consúltenos más a menudo allí en los teléfonos que aparecen en pantalla. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, ¿usted? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? María Yolanda Alzate de Palmira. Doña María Yolanda Alzate de Palmira. Sí, doctor. ¿Cuál es su pregunta, doña Yolanda? Doctor, mi pregunta es esta. Mi esposo era pensionado. Sí. Él murió hace 5 años, 3 meses. Entonces yo recibí pues, la pensión de supervivencia de él. Entonces, en la cual de ese hogar, de ese matrimonio, teníamos una hija. Sí. Esa hija, desde la edad como de 7 años, ella tuvo una enfermedad en un pie. Entonces, en la cual desde ese momento, desde los 7 años, comenzó a investigar la enfermedad. Resulta que ella tuvo una enfermedad en un pie, en la cual ella hasta la edad de los 15 años le hicieron como otra cirugía. Bueno, de ese entonces ella pues tuvo un hogar y la enfermedad se le activó otra vez. En lo cual el doctor que la veía a ella, que era el oncólogo de Cali, Jorge Enrique Lara, el que murió no hace mucho, le tuvieron que amputar la pierna a ella, pero en este momento ella tiene 33 años. Y
Desde hace año y medio, va para los 2 años de que le amputaron la piernita, porque le dio un cáncer, entonces ella está amputada. Entonces ella, pues en el hogar que tuvo, pues el esposo la tiene viviendo en la casa de ella, pero no convive con ella, o sea, por los niños, tiene 2 niños. Y yo, de la mi pensioncita, yo la que le ayuda a ella para el sustento de ella. Entonces, la cual yo quisiera preguntar, doctor, si yo, o sea, al morir yo, si ella tiene derecho de pronto a quedar con la pensión mía, porque después ella no tiene cómo sobrevivir. Bueno, vamos entonces a responderle rápidamente. ¿Su hija no trabaja? Bueno, se cortó la llamada, pero vamos a responderle rápidamente a María Yolanda Alzate en la ciudad de Palmira. Rápidamente, porque el tiempo está aquí encima. Permítame decirle que eso es posible, doña María Yolanda Alzate. Es posible que su hija recesione esa pensión, pero le recomendamos hacer todos los trámites desde ahorita, en vida suya, para que el camino quede allanado a que ella pueda recibir esa pensión de sobreviviente. ¿Por qué razón? Porque el artículo 47 de la Ley 100, cuando establece quiénes son los beneficiarios de la pensión del causante, indica en primer lugar está la esposa, compañera o compañero permanente, además los hijos en partes iguales, 50 para el uno, 50 para el otro. Como usted reclamó y su hija en ese momento dependía económicamente del esposo, estaba casada, ya se separó, en la actualidad depende usted de esa pensión que usted venga de su esposo. ¿Qué debe hacer usted ahorita en vida? Someterla a un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Ese es lo primero que van a hacer, que ella la sometan a un examen de valoración los médicos y determinen en qué porcentaje le van a calificar esa pérdida de capacidad laboral. Como es una enfermedad catastrófica, según lo que usted me manifiesta, es posible que vaya a empeorar. Entonces puede someterse una o varias veces. Le recomendamos, como el tiempo se nos acabó, comenzar ese trámite de calificación. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si quiere un caso personal, se lo atendemos de manera personal, pero con cita previa, o en su defecto, mañana vuelva a comunicarse con nosotros para que arranquemos el programa con más explicaciones acerca del caso suyo. A usted, doña Yolanda Alzate, a don Edgar, don Carlos, Fernando, todos los que nos llamaron el día de hoy, les agradecemos por haberse comunicado y los invitamos igualmente en punto de las 3 de la tarde para el día de mañana. Recuerden que ese programa se repite a las 11 de la noche por su canal, el canal C, canal comunitario de la ciudad de Cali. Igualmente por el canal 112 de En Cali TV o por el canal 12 de Global Televisión. A todos, muchas, pero muchísimas gracias. Les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.